Hola mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo a todos. Hoy quiero compartir con ustedes el tema la soberanía de Dios en relación a nuestros padecimientos, las cosas que nos toca vivir aquí en la tierra. Y para ello quiero enfocar 4 cosas. Uno, que definamos qué es la soberanía de Dios. En segundo lugar, responder a 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo reaccionamos ante los padecimientos? Segundo, ¿por qué Dios permite los padecimientos en la vida de las personas, en la vida de los cristianos? Y tercero, ¿para qué Dios permite los padecimientos? Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es la soberanía. Y la soberanía implica el hecho de entender que Dios es el dueño de todo, que Él tiene propósito en todo, que Él hace como Él quiere y como Él quiere y con quien Él quiere. Dice la Biblia en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El Salmo 139, versículos 6 y 7 dice, Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en sus profundidades. Dios nos trae las nubes desde lo más lejano de la tierra y Dios nos mandó los relámpagos que anuncia la lluvia. Dios saca el viento del lugar donde lo tiene guardado. La idea de la soberanía de Dios es entender que todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas encuentran sentido en Dios. Claro está que todo esto lo hace Dios dentro de lo que es su carácter y de lo que son sus propósitos, porque Dios no actúa fuera de su naturaleza, de su santidad, de su sabiduría, de su inteligencia, de sus propósitos. Entonces, entendiendo esto, que la soberanía implica entonces que Dios es el dueño de todo y Él tiene propósito en todo. De hecho, de la soberanía de Dios parte el concepto que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, porque Dios tiene un propósito. Ahora, ¿qué son los padecimientos? Los padecimientos en la vida del cristiano implica cualquier adversidad, prueba, cualquier enfermedad, cualquier situación difícil, ya sea causada por extraños o terceras personas o por nosotros mismos. Son todas aquellas cosas que nos causan tristeza o dolor. Entonces, entendiendo qué son los padecimientos y entendiendo que la soberanía de Dios implica lo que acabo de decir, la pregunta es ¿cómo reaccionamos ante los padecimientos? ¿Por qué Dios permite los padecimientos en la humanidad o en la vida de cada persona? ¿Para qué Dios lo permite? Reflexionemos en cómo reaccionamos. ¿Cuál es la manera habitual en la que reaccionamos? En la Biblia encontramos algunas reacciones de personas, por ejemplo el caso de Habacuc, de Miqueas y de otros, que ante la adversidad reaccionaron fue quejándose. Mucha gente también reacciona así ante la adversidad. Se lo manifiesta con una queja, con un lamento. ¿Hasta cuándo he de soportar esto? ¿Por qué Dios hace esto? De hecho, en el libro de Efesios tenemos en el capítulo 4, versículo 31, y en Hebreo 12:15 dicen que los hombres reaccionaron ante la adversidad con amargura, con queja, con ira, con enojo. Inclusive hay muchos cristianos que ante la adversidad se quebrantan espiritualmente, porque se doblegan, se olvidan, tienen como una especie de muerte espiritual, porque se olvidan quién es Dios y se olvidan quiénes son ellos. En días futuros voy a estar hablando acerca de la identidad del cristiano, lo que implica entender quiénes somos nosotros ante Dios, quién es Dios para nosotros y lo que Dios hace en nosotros. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos naturalmente con quejas, con lamentos. Y esto es para reflexionar. ¿Cómo debemos entonces reaccionar
ante las adversidades. Recordemos quién es Dios. La segunda pregunta que quiero responder o quiero traer: ¿por qué Dios permite los padecimientos? Y hay dos razones por las cuales Dios permite los padecimientos. Uno, porque Él es soberano. Dios hace como Él quiere y con quien Él quiere. Dice la Biblia en el Isaías 55, 8 y 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y Primera de Pedro 4, versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, Dios permite todas estas cosas porque Él es el dueño de todo. Y Dios desea transformar nuestras vidas. Él conoce tu corazón y conoce el mío. Y conoce lo que está pasando en nuestras vidas. Aún lo que nosotros no manifestamos. Lo que ocurre detrás de las paredes, en lo más íntimo, Dios lo conoce. Entonces Dios va a permitir muchas cosas porque en su soberanía Él quiere transformar nuestras vidas. Entonces Él lo permite porque Él es soberano. Y también Dios permite estas situaciones porque son el resultado del pecado. Los padecimientos que pasamos nosotros, que vivimos, son consecuencias del pecado. Ya sea el pecado de otros, que nos salpica, el pecado de nosotros mismos, el pecado de la sociedad. En el mundo estamos viviendo hoy en día una pandemia. Vivimos en lo que es la política muchas adversidades. ¿Producto de qué? En el mundo ha aceptado muchísimas cosas contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. Los hombres han aumentado la avaricia, la maldad de los hombres se ha multiplicado, la inmoralidad, el aborto, el lesbianismo, la prostitución, la corrupción, los asesinatos. Eso ha aumentado y esas cosas van a traer padecimiento a la humanidad. Y nosotros no estamos exentos de eso porque somos parte de una sociedad y eso nos va a salpicar a nosotros, esa maldad de los hombres. Entonces, los padecimientos que pasamos son el producto, uno, de la soberanía de Dios, porque Dios los permite para trabajar nuestro carácter, para trabajar nuestra vida, y Dios los permite también porque son el resultado del pecado del hombre. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces vemos que lo que los hombres están viviendo hoy en día es la consecuencia de sus pecados. Podríamos decir que esto que estamos atravesando a nivel mundial es parte de ese juicio de Dios, donde Dios le muestra al hombre lo insignificante que es él en medio de su poder, en medio de su riqueza, en medio de todo su conocimiento, de su avance tecnológico. No una simple molécula lo aprisionó en su casa. Y así está la sociedad hoy en día. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante estos padecimientos? Muchos cristianos se quejan, se lamentan ante la enfermedad, ante la adversidad, y se olvidan que Dios está cumpliendo un propósito en nosotros. El apóstol Pablo decía: el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted y yo necesitamos ser perfeccionados. Y esa es la tercera razón por la cual, la tercera pregunta: ¿para qué Dios permite los padecimientos? Entonces hemos hoy hablado de la soberanía de Dios, recordando el concepto. Hemos entendido también o les he hablado de cómo reaccionamos habitualmente ante la adversidad, con queja, con ira, con lamento, con frustración, con tristeza, con depresión. Cómo nosotros reaccionamos ante la adversidad. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, lo permite porque Él es soberano y lo permite también porque es la consecuencia del pecado del hombre.
Ahora, ¿para qué Dios permite los padecimientos? Yo quiero hablar de dos razones. Dios permite los padecimientos porque Él desea que el hombre se arrepienta de sus pecados, que los hombres sean transformados. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 11 dice: «O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios». Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte». Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dicen: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Entonces, ¿por qué Dios lo permite? ¿O para qué Dios lo permite? Mejor dicho, para producir arrepentimiento. En medio de la adversidad, Dios desea que el hombre se arrepienta, reflexione y cambie su vida. Es como nosotros ahorita en medio de esta crisis que estamos viviendo. Vamos a salir, van a levantar la pandemia, vamos a volver a nuestra vida normal como era antes, sin ningún tipo de reflexión. Vamos a ser los mismos. ¿Cómo vamos a hacer después que vuelva todo? Vamos a decir, volvamos a la iglesia, volvamos a nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a volver nosotros? Vamos a valorar más las cosas que tenemos, nuestra familia, nuestra congregación, la relación entre los hermanos, el templo, la estructura que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos a volver? No podemos volver iguales. Y la segunda razón para que Dios permita los padecimientos, Él desea que el hombre pueda crecer. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 y 11: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos». Y Romanos capítulo 5, versículo 3 adelante dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Entonces, mis amados hermanos, la soberanía de Dios implica que Él es el dueño absoluto de todo y Él hace como Él quiere. ¿Cómo reaccionamos ante los padecimientos? Es para que tú reflexiones y te revises. Y cuando estés padeciendo alguna adversidad, cuides de reaccionar apropiadamente, poniéndote o colocándote en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite los padecimientos en nuestra vida? Primero, porque Él es soberano. Absolutamente esa es la razón. Él hace como Él quiere. Y segundo, son las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de nuestra indiferencia para con Dios, ya sea individual o colectiva, nacional, mundial. Son las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras actitudes. Ahora, ¿para qué Dios permite los padecimientos? Y ahí el punto más importante. Porque Él desea que nosotros primero nos arrepentamos,
nos reflexionemos, nos revisemos y segundo, para que podamos crecer. Así que en medio de cualquier adversidad que estés atravesando, ya no te pongas a preguntar por qué y por qué yo, y a quejarte y lamentarte, sino en medio de la adversidad, dobla tus rodillas y dile: Señor, ¿qué quieres cambiar en mí? ¿Qué deseas transformar en mí? Sé que tienes el control de todo y estás permitiendo esto en mi vida porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. El Salmo 136, por ejemplo, 26 veces dice: porque para siempre es su misericordia. Y esa debe ser nuestra actitud en medio de la adversidad: doblar rodilla y recordar que la misericordia de Dios nos ha alcanzado y que Él tiene un propósito para nosotros. Dios te bendiga y que en medio de cualquier circunstancia que estés atravesando, confía y descansa en Dios. He estado contigo el pastor Herón Galindo. Hasta la próxima entrega.